Iniciamos entonces nuestro seminario gratuito. Prepárese para el cumplimiento de las obligaciones tributarias del régimen simple de tributación. Vamos a estar de 6 a 8 de la noche y nos acompaña el doctor Julio Fernando Lamprea. Él es abogado, máster en Administración de Empresas de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Comercial de la Universidad del Rosario. En el sector público se desempeñó como asesor del director de ingresos, como director de impuestos y como director general encargado de la DIAN. Además, ha desempeñado en diferentes cargos desde la vicepresidencia jurídica de la Cámara de Comercio de Bogotá, así como gerente jurídico de una multinacional con base en Colombia. Actualmente se desempeña como director de Società, una firma de consultoría legal, asesor externo de una importante entidad pública del orden nacional y como profesor de posgrado de diferentes e importantes universidades. Y le damos la bienvenida, doctor. Bienvenido nuevamente, qué rico. Ya nos vimos en el presencial, pero qué rico tenerte aquí también virtual. Yo encantado, Carmenza, de que me hayas invitado, que a Counter abra estos espacios. Encantado de que tengamos un buen número de personas conectadas y pues esperemos que este tiempo sea muy provechoso para cada una de las personas que está. Y más porque estamos en plenos vencimientos de la declaración anual consolidada del régimen simple de tributación. Empezaron el lunes, van por unos días más. Pero si usted por casualidad se le olvidó que tenía que presentarla, corra a presentarla. Hoy vamos a hablar de las obligaciones en general del régimen simple de tributación, pero vamos a hacer énfasis en la declaración anual del régimen simple, justamente, y del formulario de los anticipos del régimen simple de tributación. Invito a todas las personas a que dejen sus preguntas en la cajita de preguntas y respuestas. Justamente ya hay un par. Las escogeremos al final. Esperamos tener un buen tiempo para responderlas. Y las escogemos al final justamente porque probablemente van a hacer ustedes algunas preguntas que se van a ir respondiendo en la medida de la conferencia. Entonces, pues muchas gracias. De verdad, Carmen Sacounter, por la invitación. Voy a compartir mi pantalla para que podamos ver la presentación. Ya deben estarla viendo. Si por algún motivo no lo están viendo, me lo dejan saber, por favor, para arrancar. Y normalmente, y seguramente nos hemos encontrado en otros espacios donde les he hablado del régimen simple de tributación como una medida eh, para incentivar la formalización, para disminuir las cargas formales y sustanciales. Charlas en donde mi enfoque es convencerlos de las novedades del régimen simple de tributación. Charlas en las que el objetivo era decirles, oiga, metan a todos sus clientes al régimen simple de tributación. Y hoy no voy a hacer esto porque supongo que a quienes les voy a hablar están interesados en el cumplimiento justamente de las obligaciones tributarias que puedan tener en el régimen simple de tributación. Si usted ya está en el régimen simple, si sus clientes están en el régimen simple o está considerando meterse o meterlo a alguno de sus clientes al régimen simple de tributación, quiero decirle que tiene unas obligaciones y son unas obligaciones que coexisten con las obligaciones o son más bien diferentes con las obligaciones que tienen en el régimen ordinario. Y si ustedes no las conocen bien, pues van a tener problemas como he visto en varias oportunidades donde lastimosamente por errores relativos a creer que las obligaciones del régimen simple son iguales a las obligaciones del régimen ordinario, se meten en unos problemas que lastimosamente cuestan plata. Plata en sanciones, plata en intereses, plata en tiempo y sobre todo frustraciones que no queremos. Pero además, hoy quiero contarles que las obligaciones del régimen simple de tributación van más allá de presentar unos formularios. Las obligaciones del régimen simple de tributación, justamente como pueden estar viendo acá en mi presentación, yo las he dividido y voy a partir ya desde este momento, las he dividido en dos grandes tipos de obligaciones. Obligaciones de la esencia del régimen simple de tributación y obligaciones formales del régimen simple de tributación. Cuando me refiero a obligaciones de la esencia del régimen simple de tributación, son las obligaciones que tienen las personas que hacen parte de este régimen, que por demás es un régimen optativo, que en este momento solo se pueden meter a las personas que tengan RUT por primera vez, y volvemos a abrir inscripciones para todo el mundo en enero y febrero del próximo año.
Pero para que usted pueda optar por el régimen simple de tributación, número uno, debe cumplir unas condiciones y número dos, debe mantener esas condiciones. Cuando usted incumple esas condiciones, estando en el régimen simple de tributación, quiere decir que ha incumplido una condición no subsanable en el régimen simple de tributación. Cuando hablamos de condiciones no subsanables del régimen simple de tributación, quiero que piensen que estamos hablando de obligaciones de la esencia del régimen simple de tributación. Y cuando hablamos de obligaciones formales, son aquellas obligaciones que usted, por estar en el régimen simple de tributación, debe cumplir. Obligaciones que vamos a llamar formales y que cuando usted incumple, estamos presente o frente a un incumplimiento de condiciones subsanables. Para explicar estas condiciones, especialmente las condiciones no subsanables, que se refieren a las obligaciones de la esencia del régimen simple de tributación, debo recordarles que para que una persona pueda optar por el régimen simple de tributación, recordémoslo muy bien, debe cumplir unos requisitos. No todo el mundo puede optar por el régimen simple de tributación. ¿Cuáles son esos requisitos? Ser una persona natural que desarrolle empresa, o ser una persona jurídica cuyos socios o accionistas sean personas naturales residentes en el país, así sean extranjeros. Que además tenga ingresos de no más de 100.000 VTs, y en el caso de los profesionales diferentes a los médicos, de no más de 12.000 VTs, que no desarrollen una serie de actividades que están establecidas en el artículo 906 del Estatuto Tributario, tales como actividades financieras, fabricación de armas, fabricación de vehículos, factoring, tener ingresos pasivos por más del 20% del total del ingreso y demás. Y o en el caso de las personas naturales, no tener ningún tipo de relación legal y reglamentaria o relación laboral. Si yo cumplo esas condiciones, puedo estar en el régimen simple de tributación. Sí, y si estoy en el régimen simple, tengo la obligación de mantener esas condiciones. Las obligaciones formales se refieren principalmente al cumplimiento de lo que ya conocemos todos como las obligaciones formales, que tienen que ver con la presentación de los formularios, la presentación de las declaraciones, la presentación de los anticipos, pero también algunas obligaciones que me impone el hecho de estar en el régimen simple de tributación. Cuando hablamos de obligaciones de la esencia, ¿dónde las encuentro? O sea, ustedes dónde dicen, oiga, ¿cómo hago para acordarme cuáles son esas obligaciones de la esencia del régimen simple de tributación? Pues bien, yo los invito a consultar el decreto 1625 del año 2016. Y en el artículo 1.5.8.4.1 van a encontrar cuáles son las condiciones y requisitos no subsanables para pertenecer al simple o para mantenerse en él, y que están estrictamente relacionados con las obligaciones de la esencia. Esas condiciones van a cambiar en el caso de las condiciones no subsanables dependiendo si soy una persona natural o una persona jurídica. ¿Cuáles son? Primero, para que usted se mantenga en el régimen simple de tributación, usted como persona natural debe desarrollar una empresa. ¿Qué es desarrollar una empresa para el régimen simple de tributación y solo para efectos del régimen simple de tributación? Es desarrollar una actividad en desarrollo, es el derecho que nos da la Constitución de hacer empresa, y es básicamente, para ponerles un ejemplo, salir al mercado a competir. Esto está muy fácilmente relacionado con quienes son comerciantes. Obviamente, si yo vendo un producto, soy empresa. Si yo hago una construcción, soy empresa. Si yo tengo una actividad empresarial de ganadería, tengo una empresa. Pero un profesional liberal que puede pertenecer al régimen simple no es claro para eso. El decreto reglamentario 1091, que modifica el decreto 1625, señala que yo, para el régimen simple, se supone que desarrollo una empresa como persona natural cuando, perdónenme que lo diga tan escuetamente, saco plata de mi bolsillo o invierto unos recursos para desarrollar empresa. Pago salarios o tengo disponible un inmueble para tener mi consultorio y demás. Entonces, cuando yo estoy en el régimen simple de tributación y dejo de desarrollar empresa como persona natural,
Incumplí una condición no subsanable o una obligación de la esencia del régimen simple de tributación. ¿Y qué pasa? Ya vamos a ver qué pasa. Siguiente, obtener ingresos brutos o extraordinarios inferiores a 100.000 VTs. Cuando yo supero los 100.000 VTs, incumplí una obligación o una condición no subsanable del régimen simple de tributación. A partir de la ley 2277, para las profesiones en donde, o las actividades en las que prima el factor intelectual sobre el material, diferentes al cuerpo médico, ese requisito está en 12.000 VTs. Cuando yo supero 100.000 o 12.000 VTs, según sea el caso, incumplí una condición no subsanable, incumplí una obligación que tengo en el régimen simple y me tengo que ir. Ya lo vamos a precisar. También, si dejo de contar con residencia fiscal, incumplí una condición. O cuando empiezo a desarrollar o a tener en los elementos de mi relación laboral, de mi relación con otras personas, los elementos propios de un contrato de realidad laboral o una relación legal y reglamentaria. Es decir, si yo estoy en el régimen simple hoy y me salió el trabajo de mi vida y me contratan laboralmente, incumplo una condición no subsanable para pertenecer al régimen simple de tributación. O me dedico a cualquiera de las actividades previstas en el artículo 906, numeral 8 del Estatuto Tributario, y es básicamente las que le mencionaba al principio. Algunas actividades que no se permiten tener en el régimen simple de tributación. Eso hace que yo haya incumplido una condición para mantenerme en el régimen simple de tributación y eso no sea subsanable. Por ejemplo, como persona natural empiezo a dedicarme al factoring o como persona natural empiezo a tener ingresos pasivos que superan el 20% de mis ingresos totales. Para las personas jurídicas, también hay unas reglas en el artículo 15.8.41 que son similares a las que le mencioné para personas naturales, pero que quiero precisar en algunos casos. En primer lugar, que la sociedad deje de tener, o más bien, entre como socio o accionista una persona que no sea natural o que no sea residente en Colombia. Ahí incumple una obligación no subsanable que supere los ingresos brutos, tal como lo explicamos para las personas naturales, o que los socios o administradores tengan una relación laboral con un tercero contratante, o que empiece a ser filial, subsidiaria o agencia de otra persona jurídica, o que compre acciones en otra sociedad como persona jurídica, o que me vuelva una entidad financiera, o que sea el resultado de una segregación, división o escisión en los últimos 5 años, o de nuevo, así como las personas naturales, que me dediquen a algunas de las actividades que no están permitidas en el régimen simple de tributación. Creo que fui bastante ejemplificativo o bastante específico con las causales o el incumplimiento de aquellas obligaciones que son de la esencia del régimen simple de tributación, que básicamente se resumen en el cumplimiento o el mantener el cumplimiento de los requisitos para optar por el régimen. Ahora, y acá viene lo más importante para que puedan tener ustedes en cuenta, y es que, ¿qué pasa cuando yo estoy en el régimen simple e incumplo una condición no subsanable para pertenecer al régimen simple de tributación? Y eso lo vimos muchas veces. Y acá tengo que decirles dos cosas. Cuando usted está en el régimen simple de tributación e incumple una causal no subsanable o un requisito no subsanable, debe correr y huir del régimen simple de forma inmediata. La DIAN no lo va a hacer por usted de forma automática, no lo va a sacar del régimen simple de forma automática. Va a haber un proceso y demás, pero mi recomendación, y si usted se lleva esto de acá, es que apenas usted incumpla una condición no subsanable para pertenecer al régimen simple, la consecuencia inmediata es que se tiene que ir del régimen simple de tributación. Y acá es muy importante que usted sepa que per se el incumplimiento de una condición no subsanable no le va a traer ninguna consecuencia a usted, siempre y cuando tome atenta nota de lo que le voy a mencionar más adelante. Y en relación con esto, lo segundo que quiero mencionarle es que muchas personas
y esto lo vi en mi ejercicio profesional, muchas personas pretendieron, o más bien, cuando se dieron cuenta en el curso del periodo gravable, que recordemos que para el régimen simple va entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, en medio de ese periodo gravable, como en marzo, ahorita una empresa dice, oigan, o una persona dice, ya no me interesa estar en el régimen simple de tributación. Entonces simplemente yo incumplo una condición no subsanable y ya, no pasa nada y desde el momento en que incumplí, me salgo del régimen simple de tributación. Eso es una posibilidad. La ley permite esta posibilidad, que usted diga, el régimen simple ya no me sirve, más bien voy a incumplir un requisito no subsanable. Pero acá viene mi punto. No es automático que usted se sale del régimen simple de tributación. Usted tiene que actualizar el RUT. Y acá viene lo que quiero decirle, de acuerdo con el artículo 1.58.4.4 del decreto 1625 del año 2016. ¿Qué pasa cuando yo incumplo una condición no subsanable? Es muy sencillo. Usted tiene un mes desde el momento del incumplimiento de la condición no subsanable para pedirle a la DIAN que lo saque del régimen simple de tributación y lo va a sacar por todo el periodo gravable. Algo así, voy a hacerles una pinturita, perdónenme que lo haga acá encima de mi diapositiva, y este es 1 de enero, y el periodo gravable va hasta el 31 de diciembre. Si usted se da cuenta, o más bien, si usted incumple una condición no subsanable en junio 30, usted tiene un mes, vamos a cambiarlo de color acá para que no se le olvide, un mes para actualizar el RUT. Y se va a salir del régimen simple de tributación, ojo con esto, se va a salir del régimen simple de tributación por todo el periodo gravable. Y acá usted se va a preguntar, uy, ¿y entonces qué pasa con las declaraciones de IVA que no presenté? Porque pudo haber presentado bimestral o cuatrimestralmente acá, pero usted no las presentó porque están en el régimen simple y lo vamos a ver más adelante. No tiene que, su periodo gravable o su periodo de presentación de declaraciones del IVA cambia de bimestral o cuatrimestral a una declaración anual. Entonces, si usted se sale acá y se sale por todo el periodo gravable, ¿qué pasa con estas declaraciones? Pues es muy sencillo. Si y solo si usted actualiza el RUT dentro del término del mes que le estoy mencionando, la ley le va a dar un periodo adicional para que usted presente las declaraciones de periodos vencidos sin sanciones y sin intereses. Eso es buenísimo. Y por eso es que yo les digo que si usted incumple una condición no subsanable en el régimen simple, no se preocupe. Preocúpese por actualizar muy rápidamente el registro único tributario. Veamos. Quiero leerlo textualmente para que no se nos olvide. Si usted tiene muy claro esto, de verdad que le va a servir como una herramienta fundamental para aprovechar los beneficios del régimen simple. Los contribuyentes inscritos en el simple que durante el periodo gravable incumplan las condiciones o requisitos no subsanables, ojo, estamos hablando de requisitos no subsanables, para pertenecer al simple deben solicitar la actualización en el RUT para que les metan, ay, perdón, se me fue esto, en el RUT, en los términos del numeral tercero del artículo 658-3 del Estatuto Tributario. Y en este caso, miren lo que dice, el contribuyente deberá presentar las declaraciones del IVA y demás impuestos del orden nacional sustituidos e integrados en el simple, o sea, IVA, consumo, ganancia ocasional no, y ya, IVA, consumo, de los que sea responsable en los términos del artículo 15822 y siguientes. Miremos qué dice el artículo 658-3 del Estatuto Tributario. Dice, mire, si usted no actualiza el RUT en
dentro del mes siguiente al hecho, y acá es donde sale el tiempo, usted tiene una sanción. Pero además, en este caso, la sanción para usted es que no va a poder presentar esas declaraciones. Y miren lo que dice después, ya lo tenemos acá. Ah, bueno, acá lo que dice es, ¿y entonces cómo lo hago? ¿Cómo le informo a la DIAN? ¿Le tengo que demostrar a la DIAN cómo lo hago? No, no se preocupe. Usted pide una cita, porque hay que pedir una cita, y va a llevar una cartica donde dice, yo, Julio Lamprea, que pertenecía al Simple, en tal fecha, incumplí un requisito no subsanable porque me salió un contrato laboral. No tiene que demostrarlo, no tiene que soportar nada, porque miren lo que dice el parágrafo 3. Dice, los contribuyentes del Simple que soliciten la actualización del RUT por el incumplimiento de los requisitos y condiciones no subsanables deberán adjuntar al trámite de actualización del RUT un escrito que se entiende presentado bajo la gravedad de juramento, mediante el cual se indique el requisito o condición. Punto. La DIAN podrá realizar las verificaciones necesarias en desarrollo de las amplias facultades de control. Es decir, más adelante la DIAN les puede preguntar, pero por lo pronto, si usted incumplió una condición no subsanable, haga una cartica, fírmela, pida una cita en la DIAN, entregue la carta y salió del régimen simple. Cuando usted actualiza el RUT dentro del mes siguiente al incumplimiento, usted no tiene ningún problema porque dice, mire, los contribuyentes del simple que incumplan las condiciones o requisitos no subsanables establecidas en los artículos que ya leímos, deberán presentar y pagar dentro del mes siguiente a la actualización del registro único tributario las declaraciones de los impuestos sobre las ventas y consumo de los periodos gravables concluidos en el mismo año de la actualización del RUT. Pero esto siempre y cuando, miren, esto se los voy a poner en rojo sangrante para que no se les olvide, siempre y cuando usted actualice el RUT en los términos de 15844. ¿Qué dice el 15844? Acá lo tienen. Es decir, dentro del mes siguiente. Para resumirles, es algo así como, usted incumplió el 30 de junio una condición no subsanable, incumplió esa obligación, tiene hasta el 30 de julio para actualizar su RUT, diciendo me fui del simple, y tiene hasta un día más, un día menos, hasta el 30 de agosto para presentar las declaraciones de los periodos cumplidos. Usted va a decir, bueno, si yo ya presenté anticipos del régimen simple, ¿qué pasa? El decreto reglamentario dice que lo que tiene que hacer en ese caso es básicamente coger la plata que pagó los anticipos e imputarlo a las declaraciones de periodos gravables concluidos. Ahora vamos a ver un poquito más eso cuando veamos el formulario. ¿Qué pasa con los periodos no concluidos? Piense que usted salió en junio, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, estamos en el segundo bimestre del IVA. ¿Qué pasa con esa declaración? Fácil, dice que el artículo 15822 dice, en ese caso, deberán cumplir las obligaciones dentro de los plazos previstos por el Gobierno Nacional para la periodicidad que les corresponde. En este caso, el IVA del segundo bimestre lo van a presentar probablemente en septiembre, porque el periodo no ha concluido. ¿Perfecto? Si va teniendo preguntas, por favor, déjenla en la cajita de preguntas y respuestas, no en el chat, y al final vamos a tratar de responder la que más podamos. Hasta ahí, las obligaciones que están de acuerdo con la esencia del régimen simple de tributación y cuáles son las consecuencias del incumplimiento de esas obligaciones. Ahora, veamos qué pasa con las obligaciones formales del régimen simple, es decir, aquellas obligaciones en las que yo cumplo los requisitos para estar en el régimen simple de tributación, pero incumplo algunas otras condiciones que son subsanables. ¿Cuáles son? Esas obligaciones de los contribuyentes del régimen simple de tributación. Número 1, contar con la inscripción en el RUT, eso es natural, y contar con el instrumento de firma electrónica. 2, contar con el mecanismo de factura electrónica y expedir facturas electrónicas según lo previsto en el 915. Y acá quiero hacerles una precisión muy
importante. Se estarán preguntando ustedes, ¿cómo así? O sea, que si yo estoy en el régimen simple de tributación, debo siempre expedir factura electrónica, así no declare IVA. Y la respuesta es sí, pero no. Y es sí, pero no, porque usted como contribuyente del régimen simple debe expedir factura electrónica o debe contar con el mecanismo para expedir factura electrónica, porque usted puede seguir utilizando los documentos equivalentes. Y a mí me gusta explicar esto con un ejemplo coloquial. Si yo, Julio Lamprea, salgo de esta charla y me voy a la panadería de mi barrio, que es una panadería del régimen simple, y compro el pan y la leche de por la mañana, ¿Julio Lamprea querrá la factura electrónica? Probablemente no, porque Julio Lamprea es del régimen simple o porque Julio Lamprea es declarante de renta, pero eso no es un costo y un gasto, porque Julio Lamprea ya tiene el 1% de las facturas electrónicas que necesita. Entonces Julio Lamprea le va a decir a la tienda o a la panadería, pues no me importa si me da una factura electrónica, de manera que me puede dar el tiquete de máquina registradora o el POS. Y fíjense que ahí esa panadería del régimen simple de tributación no expidió factura electrónica porque puede seguir utilizando los documentos equivalentes. Pero ¿qué pasa si quien compra el pan y la leche no es Julio Lamprea, sino una empresa que necesita proveerle desayuno a sus trabajadores y va a comprar 200 panes y 30 litros de leche para darle el desayuno a sus trabajadores? ¿Qué necesita esa empresa? Factura electrónica. Y en ese caso, si esa empresa pide factura electrónica, el contribuyente del régimen simple de tributación no va a poder decirle que no tiene cómo expedirlo, porque sí tiene la obligación de contar con el mecanismo de factura electrónica. ¿Cuál es mi recomendación en este caso? Que si usted se mete al régimen simple de tributación, de una vez se dé de alta en el sistema de factura electrónica gratuito de la DIAN, así siga utilizando tiquetes o documentos equivalentes. Pero cuente con el mecanismo para expedir factura electrónica, para que si algún día la DIAN le pregunta, usted lo tenga, o para que si algún día su cliente le pide factura electrónica, usted tenga cómo expedirse. Otra obligación es de efectuar el pago de los aportes al Sistema General de Pensiones antes de presentar el recibo electrónico del simple. Por cuanto usted, si quiere llevarse el descuento de pago de pensiones, ya lo vamos a ver más adelante, tiene que pagar previamente el Sistema General de Pensiones. También cumplir en el caso de optar por el descuento de los ingresos recibidos a través de mecanismos de pago electrónico, cumplir con esos requisitos establecidos para hacerlo. Y también dice acá, informar en la declaración de los recibos electrónicos del simple los municipios a los que corresponde el ingreso declarado, la actividad grabada y porcentaje de ingresos. Palabras más, palabras menos, tiene la obligación de diligenciar adecuadamente el formulario de anticipos del régimen simple. También tiene la obligación de presentar la declaración, pero no solo presentar la declaración o presentar los anticipos, sino pagarlos, so pena de ineficacia. Le voy adelantando que si usted no paga el saldo que le da a pagar en el formulario del anticipo o del impuesto, del formulario 260, es como si usted no hubiera presentado la declaración. No es como pasa en otros impuestos, que usted presenta y luego paga y dice, bueno, presento, ya me salvo de la sanción, voy a asumir unos intereses, pago después. No, señores. Si usted no presenta y paga, es como si no hubiera presentado el impuesto. Solicitar facturas o documentos equivalentes a sus proveedores de bienes y servicios. Una de las obligaciones de los contribuyentes del régimen simple es solicitar las facturas o documentos equivalentes a los proveedores. Claro, ¿y esto por qué se da? Porque recuerde que, y acá puedo responder la primera pregunta que hacen una persona que está conectada, y es, ¿cuál es mi base? La base gravable del régimen simple es todo el ingreso bruto ordinario y extraordinario del contribuyente. Si se da cuenta, no juega el costo y el gasto. De manera que usted no puede dejar de decir, no, a mí ya no me importa el costo y el gasto, pues ya no me dé factura o documento equivalente. La ley, para no incentivar este tipo de prácticas, le obliga al contribuyente del régimen simple de tributación a solicitar facturas o documentos equivalentes.
También presentar la declaración anual consolidada del IVA y pagarla. Y declarar y pagar el impuesto nacional al consumo por el expendio de alimentos y bebidas si es responsable, solo si es responsable, al igual que pagarlo. Esas son obligaciones también en el régimen simple de tributación. Ahora, ¿qué pasa cuando usted incumple una obligación formal en el régimen simple de tributación? Se lo voy a poner así de sencillo. Mire, usted tiene la posibilidad de subsanar, por eso son condiciones subsanables, el incumplimiento de esa obligación. Es decir, si en este momento usted está en el simple y no tiene el mecanismo de factura electrónica, eso no lo va a sacar del régimen simple. Vaya más bien mañana y dése de alta en el sistema de factura electrónica y ya subsanó el incumplimiento de la obligación. O si usted no ha presentado los recibos o los anticipos o las declaraciones, preséntelas. O si usted no ha pagado la seguridad social, preséntelas. No pasa nada. Pero ¿qué pasa si la DIAN se da cuenta que usted está incumpliendo una condición no subsanable? La DIAN, y acá quiero poner este mapa para que nos demos cuenta, este es el 2023, pensemos, y este es el 2024. La DIAN, si se da cuenta que usted incumplió un requisito subsanable en el régimen simple de tributación en el 2023, lo puede sacar del régimen simple y hacer que pierda los beneficios, pero a diferencia del incumplimiento de condiciones no subsanables, no lo va a sacar por el periodo 2023, por el mismo periodo gravable, lo va a sacar a partir del periodo gravable siguiente. Es decir, le va a dejar terminar el periodo en el simple, pero lo puede sacar, sin perjuicio de las sanciones a que tenga lugar por no cumplir esas obligaciones. Entonces, si usted ahorita cae en la cuenta de, uy, caramba, estar en el régimen simple impone algunas cargas, y si yo no las estoy cumpliendo, pues vaya y cumpla las que no va a perder los beneficios. Esto se lo dice el artículo 158.46 del Estatuto del Decreto 1625, que dice que sin perjuicio de la aplicación de las sanciones establecidas en el Estatuto Tributario, el contribuyente que cumpla condiciones o requisitos subsanables deberá subsanar el incumplimiento. Eso es lo primero que debe hacer, ¿no? Sin perjuicio de que le puedan imponer sanciones, pero no se va a salir del problema. Si usted no subsana el incumplimiento, la DIAN podrá excluirlo a partir del periodo gravable siguiente en que adquiera firmeza el acto administrativo que así lo declare, ordenando la actualización del registro único tributario para que usted vuelva al impuesto o al régimen ordinario del impuesto sobre la renta. Entonces, es fácil verificarlas. Hasta acá llegamos como al gran mapa de lo que es cuáles son las obligaciones que tengo como contribuyente del régimen simple. Pero quiero concentrarme además, y más por el momento en el que estamos, quiero concentrarme en los anticipos y en las declaraciones, en el diligenciamiento de los formularios del régimen simple de tributación. ¿Qué anticipos debo presentar? Si ustedes están en el régimen simple de tributación, es muy importante que sepa que bimestralmente debe presentar un recibo electrónico 2593 que debe presentarse todos los meses, independientemente de que usted no tenga operación. Por estar en el simple tiene que presentar el formulario así sea en cero. Y en el caso de que le genere un valor a pagar, debe generarlo con pago, so pena de ineficacia. Cuando yo presento el anticipo bimestral, ¿qué impuestos estoy incluyendo en el anticipo? 6 impuestos. Con un solo recibo anticipa el pago de 6 impuestos. ¿Cuál? El simple, que es el que sustituye renta. ICA, avisos y tableros sobre tasa bomberil, que son de los municipios, pero ojo que también anticipa el IVA y anticipa el consumo. A mí me gusta hacer este ejercicio y voy a cambiar mi pantalla. En este momento ustedes van a ver la pantalla, mi otra pantalla, perdónenme un momentito. Acá la debo tener. Si no está viendo mi pantalla con la página de la DIAN, por favor, déjenmelo saber. Estamos viendo la DIAN. Gracias, Carmenza. Y vamos a diligenciar en vivo y en directo. Espero que funcione el sistema de la DIAN. El sistema de la DIAN funciona adecuadamente. Vamos a diligenciar en vivo y en directo un formulario 2593, que es el formulario de los anticipos. Voy a entrar como usuario registrado con mi cédula. Para hacerlo voy a diligenciar y presentar, eso lo saben ustedes mejor que yo. Vamos en vivo y en directo.
Formulario 2593. Previamente a esta charla yo borré los cookies y el historial y todo para que funcione adecuadamente la página. Es algo que nos pide la DIAN. Háganlo, por favor. Vamos al 2593 e ingresamos al formulario 2593. Pregunta que hacían por allí. ¿Cuál es la base gravable? Todos los ingresos, ordinarios o extraordinarios del contribuyente. ¿Qué considero yo como ingreso? Artículo 27 y 28 del Estatuto Tributario. Ahora, ¿qué es complejo el formulario del régimen simple de tributación, el formulario del anticipo, incluso el formulario de la declaración anual? Probablemente en una primera aproximación puede ser complejo, pero una vez usted entienda, y mi intención con este ejercicio es que usted entienda cómo funciona, es muy fácil porque usted va a poder hacer la presentación del anticipo. Si usted tiene la información lista para la presentación, mire, se lo aseguro, usted lo va a presentar entre 5 y 10 minutos, no le va a tomar más tiempo. Y le va a permitir anticipar el pago del ICA de los 1.102 municipios de Colombia. Y esto es una maravilla. Entonces, vamos con la presentación. Entonces, usted entra acá al formulario, vamos a escoger 2022, periodicidad bimestral. Y acá yo voy a escoger 2022 porque todavía no está disponible el 2023 para el ejercicio. Pero además, voy a escoger en enero, febrero para hacerlo. ¿Por qué? Miren lo que pasa si yo escojo noviembre, diciembre. Claro, yo en el 2022 no estaba en el simple, pero si lo estuviera me va a decir, mire, no señor, usted no puede presentar el anticipo del régimen simple en desorden. Tiene que presentar 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo de la fecha de inscripción en el RUT. Pero no me puedo saltar a los formularios. Entonces acá fíjense que no me va a dejar presentar el formulario del último bimestre, sino que voy a presentar el del primer bimestre. Ay, perdón, me equivoqué otra vez. Acá está. ¿Cómo está compuesto este formulario para que usted vaya familiarizándose con él? La primera parte tiene los datos del declarante. La siguiente parte es la información de municipios y distritos, es donde usted va a declarar su ICA. La siguiente es la liquidación del impuesto simple, del régimen simple. La siguiente es la liquidación del componente de consumo. La siguiente es la del componente de IVA y la siguiente los valores a pagar. Usted tiene que diligenciar el formulario en estricto orden o si no va a tener problemas. Vamos a empezar con información por municipios porque los datos de declarante vienen por defecto, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer el ejercicio con 2 municipios, pero mire, usted tiene todos los municipios del país para poder pagar el anticipo. ¡Qué delicia! Si su empresa, si su cliente tiene negocios o vende productos en Suezca, usted ya no se va a tener que ir hasta Suezca a pagar el ICA. Usted dice, ¡ay! Voy a pagar ICA de Suezca. Entonces agrega Suezca, ¿sí ve lo que dice? Y vamos a agregar Chocó, vamos a hacer Acandí Chocó, eso ni se sabe cómo llegar. Pero digamos que usted vende productos en Acandí Chocó. Entonces vamos a agregar Acandí. Lo que va a pasar es que usted tiene que por cada municipio presentar la información de cada uno de la información. Vamos a empezar con Suezca. Si usted se da cuenta, tiene los mismos campos que tiene el formulario único del impuesto ICA. Vamos a hacerlo muy sencillo para que podamos tener un tiempo, tenemos el tiempo limitado, pero para que podamos tener un tiempo para poder ver todo lo que queremos ver. Imagínate, y tú tienes un círculo vicioso. Carmenza, creo que tienes el micrófono prendido. Perdón. Ay, qué pena con ustedes. Tranquila. Entonces pensemos que en Suezca yo tuve un ingreso en el bimestre de 1 millón de pesos. ¿Verdad? Acá puedo decir si tuve devoluciones, rebajas, descuentos, exportaciones, ventas por activación, lo que sea, lo que no es el formulario del ICA reflejado acá. Luego yo cojo ese 1 millón de pesos y tengo que ir a determinar cuál es la actividad en la que tuve el 1 millón de pesos, porque de eso depende el valor del ICA que la DIAN le va a transferir al municipio. Entonces despliego esta ventana y si le sale este aviso es porque el municipio no fue juicioso y no le ha informado a la DIAN
las tarifas del impuesto de industria y comercio. ¿Qué pasa? Entonces no puedo presentar el formulario, sí puede presentarlo, lo que dice el decreto reglamentario es que en ese caso lo que usted hace es muy simple y lo único que hace es, usted es el responsable de poner la tarifa. Entonces vamos a agregar una sola actividad, usted le da el más acá, le da el más acá, y agrega la actividad económica. Vamos a pensar que tenemos actividad de apoyo a la educación o más bien enseñanza cultural. Ingreso grabado, 1.000.000 de pesos. Si son dos actividades, usted tiene que dividir el 1.000.000 de pesos que puso allá, lo tiene que dividir en las actividades. Acá vamos a poner solamente una actividad. Y vamos a poner la tarifa. Entonces usted va a decir, ah, bueno, la tarifa es del 20 por 1.000. Le va a decir, no, señor. El máximo por ley del ICA es el 12 por 1.000. No se me pase. Ah, bueno, está bien. Voy a poner el 10 por 1.000. Y le liquida el valor del impuesto. Luego en esta tercera pestañita le salen los valores a pagar, que sería por ICA 10.000 pesos y ya. Si usted tiene retenciones antes de optar por el simple, si tiene otros elementos que puedan descontarse en el impuesto, en el ICA, los pone acá. Pero no vamos a ahondar en eso. Ahora, ya con eso, si se dan cuenta, quedó Suezca. Listo, Suezca. Ahora nos vamos con Acandí. Quiero hacer un ejercicio, a ver si Acandí tampoco ha informado las tarifas. Entonces voy a cambiar a Acandí, voy a poner otro municipio que sí haya puesto las tarifas para que vean cómo funciona. Caldas, vamos a ver si Caldas lo permite, ya lo hizo. Sí, perfecto, lo hizo ya. Entonces vámonos con, ¿cómo sabe si lo hizo o no? Pues básicamente porque no le sale el letrero que salió ahorita. Entonces vamos a decir que en Caldas, Boyacá también tuvo 1.000.000 de pesos de ingresos. Voy a discriminar las actividades que tuve en Caldas. Y miren lo que va a pasar a diferencia de lo que pasó antes. Voy a agrandarle tal vez esto para que lo pueda ver un poco mejor. Voy a decir, mire, ese 1.000.000 de Caldas lo tuve en comercio al por mayor de productos textiles. Automáticamente le da la tarifa que el municipio determinó para el ICA. ¿No les parece una maravilla? Usted ya no tiene que preocuparse. ¿Por qué dice el acuerdo municipal en cuanto al ICA? Pues vamos a poner acá 1.000.000. Vamos a hacer un ejercicio, voy a poner 10 millones. Miren lo que va a pasar. Voy a cerrar acá. Me dice, ojo, un momento. Usted me dijo que, el formulario dice, usted me dijo que en la casilla 83 el ingreso había sido de 1.000.000, pero me lo discriminan 10 millones, no. El formulario le va haciendo el control de los valores. De verdad que este formulario funciona muy bien. Entonces vamos a decir, ah, perdón, si tiene razón, vamos a decir que no es 10 millones, me equivoqué, si no es 1.000.000. Perfecto. Ya, me deja pasar. Y ya quedó liquidado Suezca y Boyacá. Suezca y Caldas en Boyacá. No tuvo que ir usted hasta allá. Luego, vamos a la siguiente sección, que es la liquidación del anticipo del impuesto unificado bajo el régimen simple. Y básicamente lo que hago es distribuir, esto va a tener que cambiar este año porque ya tenemos 6 grupos en el régimen simple, pero todavía no está disponible el nuevo formulario. Vamos a tener que decir de esos, acuérdense que tuve 1.000.000 en Boyacá y 1.000.000 por allá en el otro municipio que ya no me acuerdo. 2 millones fueron mi ingreso en el bimestre. ¿De qué grupo es? De tienda o peluquería, de comercio o de actividades en donde prima el factor material sobre el intelectual, actividades donde prima el factor intelectual sobre el material, restaurantes. Vamos a decir que simplemente los 2 millones los tuve en el grupo número 3. Miren lo que va a pasar con la casilla 34. Automáticamente el sistema me dice cuál es la tarifa del simple que yo voy a tener. ¿Qué pasa si yo pongo 2 millones acá y 2 millones en el grupo número 2? O sea, 4 millones de ingresos. Me va a decir, usted en los municipios dijo que ha tenido 2 millones de ingresos y ahora está diciendo que tuvo 4. Eso no puede ser así. Arréglelo. Entonces lo arreglamos. Si tuvo ingresos brutos en el exterior, en ese bimestre tiene que colocarlos en las casillas que les estoy señalando acá. ¿Por qué se discrimina? Porque puede ser que usted haya tenido ingresos en el exterior, que son ingresos que están grabados con el simple, pero que no están para los contribuyentes, para los municipios, no generan ICA, por eso usted no pudo ponerlos allá.
Digamos que no tuvimos nada, bueno, digamos que tuvimos en el grupo número 2 1.000.000 de pesos. Perfecto. Acá marca si es responsable o no de IVA, le vamos a decir que sí para mostrarles cómo funciona. Si tuvo ganancia ocasional en el exterior, eso lo va a mencionar porque acuérdese que la base gravable del simple es todo ingreso bruto ordinario y extraordinario menos ganancia ocasional e ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Acaba de decir si fue responsable del impuesto nacional al consumo o no, y ahorita les voy a mostrar una cosa, vamos a decir que sí. A partir de ahí el formulario se diligencia muy fácilmente. Ingresos brutos bimestrales, 3 millones, miren, el mismo lo diligencia. Tuve ingresos no constitutivos de renta, digamos que sí, 500.000 pesos, porque eso me cambia la base gravable del simple. Mire, vayan al 40, bajó a 2.500.000. El anticipo simple en este caso son 148.000 pesos, de los cuales 19.000 corresponden a los dos municipios porque es el ICA. Es decir, ustedes le pagan a la DIAN esos 148.000 pesos, se desentienden de los municipios y la DIAN de esos 148.000 pesos coge 19.000 pesos y le manda lo que le corresponda a Boyacá y lo que le corresponda al otro municipio. Es decir, de esos 148.000 pesos, 129.000 son para la DIAN, 19.000 pesos son para los municipios. ¿Por qué se hace esta diferenciación? Porque resulta que en el simple hay dos descuentos muy importantes que quiero recordárselos y que afectan únicamente lo que se llama el componente nacional, o sea, la plata de la DIAN, no la plata del municipio. ¿Cuáles son esos descuentos? Número uno, lo que usted le pague a pensiones a sus empleados. Si usted tiene empleados y paga pensión del empleado, usted tiene el derecho a descontarse lo que él fue y le pagó de la pensión al empleado, es decir, el 12% del salario. Y dos, usted tiene descuento a descontarse el 0.5% de todos los pagos que reciba por medios electrónicos, o tarjetas de crédito o tarjetas de débito, también de este valor, pero solo pueden afectar a los 129.000 pesos. Dos reglas de esos dos descuentos: no tocan el ICA, ya les dije, pero quiero ser incisivo, y dos, no generan saldos a favor. Acá el formulario, si se da cuenta, entonces me pregunta, oiga, ¿cuánto pagó de aportes que se pueda descontar? Digamos que pagué 300.000 pesos. Perfecto. Entonces, le quedan unos aportes de unos excesos de 171.000 pesos para el siguiente bimestre. Usted va a decir, pero ¿cómo así? Usted me acaba de decir que no genera saldos a favor. Y le vuelvo a decir, no genera saldos a favor. Puede generar excesos que puede utilizar en los siguientes bimestres. Recuerde, querido amigo, que el recibo electrónico de anticipo del simple es un recibo de anticipo, no es una declaración, y por no ser declaración no da saldos a favor. Pero la ley sí dijo, oiga, mire, si usted en un bimestre hizo más aportes a pensión, ese excedente que no puede utilizar, usted va a poder utilizarlos en el siguiente bimestre siempre y cuando sea del mismo periodo gravable. En este caso le van a quedar 171.000 pesos para el siguiente bimestre. Pero vamos a, para que me genere un saldo a pagar, entonces vamos a poner acá que realmente tuvo 50.000 pesos de aporte. De manera que, si se dan cuenta, ya no son 129.000 lo que usted le va a pagar a la DIAN, sino le va a pagar 79.000 más los 19.000 pesos del municipio. Si antes de optar por el régimen simple, solo si antes de optar por el régimen simple, usted le hicieron retenciones en la fuente, tiene el derecho a traerlas al primer formulario que presente. Que es muy importante, recuerde que si usted está en el régimen simple de tributación, usted no es sujeto de retenciones en la cuenta a título de renta ni a título de ICA, y tampoco está obligado a practicar salvo las laborales. En IVA se sigue manteniendo, y ahorita lo vamos a ver más adelante, se sigue manteniendo de la misma manera las reglas generales de las retenciones en la fuente. Pero si usted entró el 15 de febrero al simple y en enero le hicieron una retención, usted tiene el derecho, solo en el primer formulario, a traerlas. Listo, ya liquidamos el simple. Vámonos para la siguiente sección.
Consumo, mire lo que va a pasar acá. Cuando yo liquido consumo, quiere decir que yo tuve ingresos en el que hasta la ley 2277 era el grupo número 4. Entonces yo voy a decir, ay, sí tuvo consumo, 5 millones de ingresos grabados con consumo. Mire lo que me dice el formulario. Usted arriba dijo que tuvo ingresos en el grupo número 4 de 0. Mire la casilla 32. ¿Cuál es la casilla 32? Grupo número 4. Si yo no puse plata acá, yo no puedo poner consumo. Entonces vamos a poner 1 millón de pesos. Ah, pero me frita porque entonces arriba no me cuadra, entonces voy a poner acá 1 millón de pesos en el grupo número 3 y 1 millón de pesos en el grupo número 4. Y así les muestro cómo funciona el consumo, el anticipo de consumo. Ingreso bruto grabado con consumo, 1 millón de pesos. Me pone la tarifa del 8% y ya. IVA, ¿cómo hago el IVA? Este es un formulario de anticipo, no es la declaración, porque insisto, usted tiene que presentar una declaración anual consolidada. Y desde ese punto de vista, acá está presentando solo un anticipo del IVA bimestral. La DIAN estableció en esta parte básicamente un espejo de lo que es la declaración 300, y acá usted puede poner impuesto generado, impuestos descontables, saldo a favor del impuesto sobre las ventas del año anterior. Si tiene algún excedente del bimestre anterior en el anticipo, se lo trae el formulario automáticamente. Retenciones que le practicaron, pagos anteriores al impuesto sobre las ventas por este periodo y demás. Y ahí liquida suyo. Y al final, bueno, vamos a liquidarlo acá para que nos demos cuenta. Digamos que impuesto sobre las ventas generado, pongamos 2 millones de pesos para mi ejercicio. Impuesto descontable en el bimestre, digamos que tuve 500.000. Ay, perdón. Digamos que tengo un saldo a favor de la declaración de 100.000. Me practicaron retenciones por 12.000. Y ya, me dice, mire, su anticipo de IVA es de 1.388.000. Al final, tenemos los 19.000 del municipio, los 79.000 de la DIAN, los 80.000 de consumo que también son de la DIAN y el impuesto sobre las ventas que también es de la DIAN. Lo siguiente que usted tiene que hacer, y acá no voy a hacerlo porque esto es en tiempo real, acuérdense, no quiero que me quede guardada la información, es guardar y presentar y pagar el formulario. Así de sencillo. Desde ese punto de vista, esa es la declaración bimestral del régimen simple de tributación que deben presentar bimestralmente. ¿Qué faltó acá en esta declaración? Faltaron dos cosas. Una es un impuesto integrado en el régimen simple, que es la ganancia ocasional. La ganancia ocasional no está incluida en los anticipos del régimen simple de tributación, pero sí está incluida en la declaración anual. Y tampoco está la posibilidad de aplicar el descuento del 0.5% de los ingresos brutos, de los ingresos que reciben por medios electrónicos. Ese descuento lo llevo a la declaración anual del régimen simple de tributación. Voy a volver a mi presentación. Si no la están viendo, déjenme saber, pero ya la deben estar viendo. Y ahora nos vamos a diligenciar la declaración anual, que insisto, estamos en estos tiempos. Pero quiero hacer un recorderis de algo que no está propiamente relacionado con las obligaciones, pero sí algo que cambió mucho y que le impacta al cumplimiento de las obligaciones, tanto de anticipos como para la declaración del próximo año. Son las tarifas del simple. Acuérdense que antes teníamos 4 grupos: tiendas, peluquerías, actividades en donde prima el factor material sobre el intelectual, actividades donde primaba el factor intelectual sobre el material, y transporte y restaurante. En el grupo número 1 de las tiendas y peluquerías, las tarifas iban entre el 2.0 y el 11.6%, dependiendo del ingreso el nivel de ingresos que tuviera. La reforma tributaria lo bajó del 1.2 al 5.6, son unas tarifas buenísimas. En el grupo número 2 estaban en el 1.8 y bajó al 5.4%. Entre el 1.8 al 5.4%, de manera que ya no son esas tarifas. A partir de la ley 2277 bajaron del 1.6 al 4.5, buenísimo. El grupo número 3, que era el grupo de los profesionales donde primaba el factor material sobre el intelectual, se acabó ese grupo como lo conocíamos. Y ahora el grupo número 3 es el que antes era el grupo número 4. El grupo número 3 es transporte y restaurantes. Las tarifas estaban en el 3.4% hasta el 7%, bajan entre el 3.1 hasta el 4.5%.
Y a partir de ahí vamos con el grupo número 4, que son los médicos o la educación y actividades de atención de la salud humana y de asistencia social, que antes tenía tarifas entre el 3.7%, perdón, tenía tarifas entre el 7.3% y el 14.5%, ahora tiene tarifas buenísimas, por eso es que hay tanto ruido ahorita con los profesores que son médicos, pero ahorita las tarifas están entre el 3.7 y el 5.9%. Ese es el grupo número 4. El grupo número 5, y pongo acá a los abogados y a los profesionales de consultoría y científicos, en donde limitaron el ingreso a 12.000 VTs. La tarifa quedó, antes estaba en el 7.4, ahora empieza en el 7.3 y va hasta el 8.3 porque solo va hasta 12.000 VTs. Y crean un grupo número 6, que es el grupo de reciclaje, recuperación de materiales, recolección de desechos, cuya tarifa única quedó en el 1.62%. Con ese recorderis, vámonos entonces a las declaraciones que yo debo presentar cuando estoy en el régimen simple de tributación. Yo tengo que presentar 4 declaraciones anuales, en algunos casos, y unas mensuales, si es que lo tengo. La primera es la declaración anual consolidada del régimen simple de tributación, es el famoso formulario 260, y cuyos vencimientos están corriendo en este momento. Por eso es tan relevante lo que hace Accounter de traer charlas relevantes para esto. También tengo que presentar mi declaración anual consolidada del impuesto sobre las ventas. Acuérdense que yo vengo presentando anticipos, pero tengo que presentar una declaración consolidada del impuesto sobre las ventas. Si hago retenciones en la fuente, ya sea de renta, porque acuérdense que tengo que hacer las declaraciones de renta, las retenciones de renta laborales, o si tengo retenciones en la fuente de IVA, tengo que presentar mensualmente mi declaración de retención en la fuente. Y a partir de la ley 2277 del año 2022, que es la reforma tributaria anterior, debo presentar la declaración anual de activos en el exterior. Vamos entonces a ver esas declaraciones. Declaración anual consolidada del régimen simple. ¿Qué incluye esa declaración anual consolidada del simple? El simple, el impuesto simple como tal, ICA, aviso y tablero sobre tasas bomberil, es decir, hasta acá lo que viene en los anticipos, al igual que el consumo, y entra a jugar la ganancia ocasional, que sí la tengo que presentar en la declaración anual. ¿Qué sale? El IVA. Porque si yo estoy en el régimen simple, presento una declaración anual del IVA aparte. En esta solamente está esto. Si yo estoy en el simple, me olvido del formulario 110, me olvido del formulario 210, me olvido del formulario, ¿cuál es el del consumo? Se me olvidó ahora, creo que es el 300 o el 200, se me olvidó. Formulario consumo, vamos a llamarlo así, se me olvidó. Yo ya me olvido de estos formularios, porque las hago en la declaración. Ahora, miren los vencimientos, terminan el 21, ya terminamos, perdón, los IVAs terminados en 1, los NITs terminados en 1, en 2 y en 3. Si usted está en este grupo y no presentó, le tengo que decir que tiene que pagar sanción por extemporaneidad, intereses. Quisiera hacer este ejercicio de la declaración anual tal cual como hice el ejercicio de la declaración del anticipo en vivo en directo, pero lastimosamente para poder presentar una declaración yo he tenido que presentar todos los anticipos. A partir de unas declaraciones que se presentaron en estos días, lo que traje fue el paso a paso en esta presentación para que usted, como si estuviera en vivo en directo, pueda ver cómo se dirige. Entonces lo primero es, pues básicamente ingresa a usuario registrado de la DIAN, como ingresamos ahorita, acepta términos y condiciones, da continuidad y hace esto que le está diciendo la página de la DIAN. Es increíble, pero muchas personas pasan, de hecho, esto como de largo, o sea, no borran los cookies ni nada de eso. Entonces, mi recomendación es que lo hagan porque eso hace que los formularios funcionen mucho mejor. Se loguean común y corriente, ingresan, van a diligenciar y presentar y hasta ahí simplemente buscan el formulario 260 y le dan ingresar.
Acá, primero escogen el año 2022 en este caso, periodo anual, hasta digamos, eso lo paso rápido porque pues, es sencillo, periodo anual, y me voy a crear el formulario. Uy, primer problema que necesito que ustedes sean muy pilos con esto. Error, no se encontraron todos los recibos electrónicos del régimen simple. Su inscripción en el RUT fue registrada el 9 de mayo del 2006. Por lo tanto, si usted va a presentar la declaración anual del 2022, tiene que haber presentado los anticipos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pero su merced solo presentó el bimestre 1, 2, 3, 4 y 5, le falta el 6. Esto puede ser un problema si usted está presentando el día de su vencimiento el formulario 260. ¿Por qué puede ser un problema? Porque tiene que salir a correr a presentar el formulario 2593, porque si no, no va a poder presentar la declaración anual del régimen simple. Y tengo que decirle que esto no es culpa de la DIAN, es culpa de usted que no se dio cuenta que tenía que haber presentado todos los formularios. Pero ¿cuál es el mayor problema? Que si ese formulario de anticipo tiene un saldo a pagar y usted entra y lo paga, el sistema solo se lo va a reconocer hasta el día siguiente. De manera que si usted tiene este problema el día de vencimiento de su declaración, nada tiene que hacer y va a tener que pagar la extemporaneidad. Cuando yo digo nada tiene que hacer, lo digo es en sentido figurado, porque si usted está con Accounter, seguramente va a tener una solución. ¿Qué pasa si usted encuentra este problema el mismo día de su declaración? Corre y presente el anticipo, pero preséntelo sin pago, ponga ingreso cero. Y luego en la declaración hace el ajuste. ¿Cómo, qué está diciendo? ¿Cómo así? ¿Qué está diciendo? Piense que como en este caso faltaba el anticipo número 6, es decir, los ingresos de noviembre y diciembre. Vaya y presente el 2593 de noviembre y diciembre, coloque esos ingresos, colóquelo todo en cero. Simplemente colóquelo todo en cero y preséntelo sin pago, porque en ese caso el sistema lo reconoce inmediatamente. Pero si usted lo presenta con pago, al otro día, tiene que esperarse hasta el otro día y ya va a tener que pagar la extemporaneidad. ¿Les está diciendo Julio Lamprea que evada? No, no señor. ¿Les está diciendo Julio Lamprea que asuma una sanción por extemporaneidad o por una sanción por presentar una incorrección en el formulario? No, porque usted tiene la obligación de ajustar ese sexto bimestre en la declaración anual. ¿Le van a cobrar sanción? No, porque recuerde que el anticipo no es una declaración. ¿Le van a cobrar intereses? Sí, porque usted no pagó cuando tenía que haber pagado noviembre, diciembre, pero igual le van a cobrar intereses, páguelos en el 2593 o pagan en los 260. Es decir, esta es una solución si ustedes están presentando la declaración anual el mismo día del vencimiento. Si tienen plazo todavía, paguen el 2593 tranquilamente y así presentan la declaración anual mucho más rápido. Si se dan cuenta, solo cuando se ha presentado el 2593, todos los 2593, miren lo que dice acá tan bonito. Ahí se les va a demorar unos segunditos la carga del formulario 260 porque dice, se está construyendo el documento a partir de los anticipos. El 260 trae toda la información que usted presentó en los anticipos, la vacía en el 260, y si usted tiene los anticipos presentados perfectamente, usted lo único que va a tener que incluir es el 0.5% de los descuentos por medios electrónicos y la información patrimonial. Es decir, usted va a poder presentar el formulario en 5 minutos, se lo aseguro. Pero bueno, veamos qué pasó acá. Entonces dice, listo, ya cargó los documentos y lo siguiente que le va a salir acá es este mensaje. Dice, oiga, mire, si usted diligenció las casillas en los recibos electrónicos sin cumplir con los requisitos como incluir retenciones o tuvo algún error, lo invitamos, dice la DIAN,
respetuosamente a que en la sección ajustes realicen las modificaciones que correspondan. Es decir, usted puede modificar todos los anticipos que presentó en el formulario 260. ¿Cuáles son las secciones que tiene el formulario 260? Datos del declarante, que todos lo conocemos. Ajustes, acá es donde usted tiene que modificar la información de los formularios de los anticipos si es que realmente tuvo algún problema. Si están perfectos los formularios, pase de largo. Si eso está bien, la información por municipios y distritos se le va a hacer automáticamente, y usted no va a tener que colocar nada. Va a tener que diligenciar el patrimonio, va a tener que liquidar el impuesto simple. En esta liquidación solamente acá va a poner el 0.5% de descuento en una casilla. Va a tener que liquidar la ganancia ocasional si es que hay lugar a ella. La información del impuesto nacional al consumo sale automáticamente también. Hay una parte donde le traen los anticipos que usted pagó de los anticipos de simple, de consumo. Y acá donde dice ajustes mayores valores del anticipo de simple o de consumo, es cuando usted ha hecho alguna modificación en el ajuste bimestral. Se la refleja aquí. Ahora, no se preocupe. Vamos a ver cada una de esas secciones. La primera sección es la de datos de declarantes, pero acá hay una casilla nueva, que la encuentran ustedes como la 321. A partir de la ley 2277 y a partir de un interés que tiene el DANE en hacer estudios de género y en incentivar los estudios que puedan tener el género en las declaraciones tributarias, hay una nueva casilla. Entonces usted tiene que diligenciar si usted es hombre, mujer, esto es para las personas naturales, o no binario, otro, gallina, lo que sea, le pone otro. Pero la tiene que diligenciar. Lo siguiente es la parte de los ajustes a bimestres del recibo electrónico del régimen. ¿Qué le va a mostrar allí? Le va a aparecer esta sección donde usted va a poder escoger el bimestre que quiera corregir. Cuando usted escoge el bimestre, va a tener que entrar a la subcasilla que se llama ajuste bimestral componente ICA territorial y ajuste bimestral componente simple nacional. Vamos a ver cómo lo hace. Entonces escoge el bimestre, y una vez escoja el bimestre y entre a la casilla ajuste bimestral componente ICA territorial, usted va a tener que ver qué es lo que tiene que modificar. Entonces piense que, por ejemplo, usted puso que en Bogotá su ingreso fue de 100 en el primer bimestre cuando en realidad fue de 300 o fue menor. En este caso, usted busca el municipio que quiere corregir y da clic a la lupa y se le abre esta pestaña después de haber corregido para hacer los ajustes. Y hace todos los ajustes necesarios, los que quiera hacer. Es muy importante, que al igual que el anticipo que vimos hace un rato, todas las cifras deben cuadrar. Entonces acá lo tenemos, usted pone lo que quiera, y si no le cuadra, mire que empieza también a tener problemas de mensajes, y le va diciendo qué fue lo que le falló. Acá está lo del municipio, tal cual, usted lo puede ir modificando, y ya. También modifica las actividades, como si estuviera en el formulario de anticipo bimestral. Ahí está, escoge la actividad económica, los ingresos grabados, la tarifa, si el municipio la informó, pues sale por defecto. Luego los valores a pagar de ICA y listo. Luego vienen los otros campos del formulario y usted es como está viviendo un nuevo anticipo. Cambia todo lo que tenga que cambiar. Y es muy importante que se sufre cuando usted hace un cambio, un ajuste en la sección de ajustes de la información de los municipios,
le va a salir este mensaje. Se ha detectado cambio en la sección ajuste trimestral del recibo electrónico. Por favor, ingresar a la sección de información por municipios para recalcular los ingresos. A ver, cuando usted hace un cambio en el régimen, en los ajustes, usted tiene que volver a ingresar a cada una de las secciones y dentro de la sección ajustes a bimestres del recibo electrónico simple, tiene que entrar a cada uno de los municipios, dar clic para que se desplieguen las pestañas y luego dar clic para que se desplieguen estas pestañas para que el formulario internamente haga un cálculo. Haga de cuenta que entrar acá son los botones en el que se le da la instrucción al formulario para que haga los ajustes correspondientes. Entonces no se preocupe cuando diga, pero ¿por qué no me avanza? No funciona el formulario. No, es que lo que tiene que hacer usted es básicamente abrir cada una de las pestañas para que haga los cálculos que tenga que hacer. ¿Listo? Cuando usted ha hecho eso, vamos a la sección de información por municipios y distritos y usted puede escoger el municipio que quiera verificar. Acá en este caso escogimos Bogotá y le va a salir toda la información del año. Acá usted no puede modificar absolutamente nada. Si usted se da cuenta que la información anual de Bogotá fue mal o que no era Bogotá sino era Cali, ¿qué tiene que hacer? Ir a los ajustes a bimestres y recibos electrónicos y ajustar, dar clic en cada una de las pestañas para que la información por municipios y distritos sea modificada acá. Acá puede revisar absolutamente toda la desagregación de municipios y distritos. Lo siguiente que usted tiene que hacer, que es un campo ya diligenciable, es el diligenciamiento del patrimonio, no tiene ninguna ciencia. Total patrimonio bruto, pasivos en el país, pasivos en el exterior, parecido a lo que usted encuentra en el formulario 110 o 210. Y a diferencia de lo que pasaba en el 260 del año pasado, acá ya no va a encontrar la declaración de activos en el exterior, que era algo que tenía el formulario anterior, no lo tiene este año porque hay una obligación adicional de ya presentar una declaración en el formulario 160 de activos en el exterior. Entonces acá, intangibles, todo lo que implica su patrimonio. Luego viene la liquidación del impuesto simple, que prácticamente trae todo el detalle de lo que usted ha diligenciado en los anticipos. Usted no puede hacer ningún cambio acá. Si usted quiere hacer algún cambio acá, tiene que ir a la parte de ajustes. Sin embargo, sí es muy importante, perdón, sí es muy importante que usted haga la verificación de los datos que están acá, pues para que, si tiene alguna duda, los pueda verificar. Acá le sale lo que tiene que hacer y lo único que usted puede diligenciar acá es esta casilla. 0.5% de ingresos. Los demás vienen por defecto y si usted tiene algún cambio, va a los ajustes. Igual retenciones. Bueno, hay un campo que sí puede diligenciar acá. 2. Anticipo de renta liquidado en el año grabable. Piense que usted en el año 2021 estuvo en el régimen ordinario, ¿verdad? Y en el 2022 se pasó al régimen simple de tributación. Cuando presentó su declaración de renta del año 2021, que la presentó en el año 2022, es probable que tuvo que pagar un anticipo en el impuesto sobre la renta. En este caso, como usted en el 2023, en el 2022 ya no estuvo en el régimen simple de tributación, la ley sí le permite, o el decreto reglamentario le permite que usted ese anticipo que pagó lo traiga a la casilla 50, para que no pierda ese anticipo, o para que no tenga que pedir un saldo a favor, una devolución de saldo a favor. Y además puede diligenciar las sanciones que les aplique por extemporaneidad o por corrección o por lo que sea. Acá viene, en esa parte, viene el total de las sanciones y demás. Luego viene la liquidación del impuesto de ganancia ocasional, que es básicamente lo mismo que usted tiene en el formulario 110 o 210, pero lo va a sacar en el 260. Los mismos campos, lo diligencia común y corriente. Luego viene la liquidación del impuesto nacional al consumo por bebidas y comidas.
que no tiene para diligenciar nada diferente a si tiene un saldo a favor de la declaración del año anterior. Por lo demás, si hay algún error en esto, tiene que ir a los ajustes del formulario a hacerlo. Puede diligenciar, por supuesto, las sanciones. Cada sanción de cada impuesto se hace por separado. Luego, acá le aparecen en esta sección los anticipos del impuesto simple. Acá no diligencia nada, esto sale por defecto, según los anticipos que usted haya pagado, nada más. También los anticipos de consumo, si es que usted pagó anticipos de consumo, acá no tiene que diligenciar nada. Si usted hizo ajustes, acá le van a salir mayores valores o mayores valores a pagar de lo que usted tiene que pagar, porque le recalcula los saldos, lo que le genere excedente, o incluso le puede generar algún tipo de intereses. Lo mismo con consumo. Y luego vienen las firmas. Acá funciona como cualquier otro formulario. Yo sí le recomiendo que lo guarde, saque un PDF, lo verifique y lo firme. Y usted va a empezar acá a ver cosas extrañas. Como que, por ejemplo, en este caso, que es un ejemplo de la vida real, este contribuyente cogió en el 6º bimestre, dijo que todos los ingresos eran de Bogotá, pero resulta que tenía unos ingresos en Medellín. Entonces, en el formulario de ajustes, lo que tuvo que hacer es decir, ya no tuve tantos ingresos en Bogotá, sino tuve unos ingresos en Medellín. La ley lo que dice es, si usted hace eso, tiene que volver a pagar el ICA en Medellín, como lo hiciera con cualquier momento. Y si tiene un saldo a favor, vaya y se lo pide al municipio. En este caso, 20.000 pesos de saldo a favor. Pero si usted se da cuenta, en el formulario no le aparece todo lo que no le aparece el interés, no le aparece lo que tiene que pagar de ICA, de consumo, nada de eso. Y usted dice, bueno, entonces, ¿dónde lo miro? Una vez lo firma, lo presenta, como les digo, no le salen los valores discriminados por impuestos que tiene que pagar, va y lo presenta y va a pagar. Cuando va al 490 o a la parte de pago, ahí sí le aparece la discriminación por impuesto. Si tuviera consumo, si tuviera ganancia ocasional, acá le saldría y puede revisarlo, mire. Acá están los ajustes, los saldos a pagar y los valores que tiene que pagar por impuestos. Tiene que irlo a pagar al banco, porque si no lo paga, perdón. Tiene que pagarlo en línea, porque se paga en línea, o imprime el formulario 490 y lo paga en banco. No pague ningún formulario, ni anticipo, ni declaración bajo litográficos. Va a perder su tiempo, va a tener un enredo con la plata y va a tener una declaración no presentada. Ojo con eso. ¿Listo? Hasta ahí la declaración no es consolidada, entonces les pido que, si tienen preguntas, déjenlas escritas y vamos ahorita a resolver las que más podamos. Declaración de retención en la fuente. ¿Cuándo un contribuyente del régimen simple de tributación tiene que hacer retención en la fuente? Ya les dije, en renta no le hacen, salvo las laborales. Si tiene empleados, tiene que hacerle. Y el IVA, bajo condiciones del régimen ordinario, todo lo que ustedes conocen. Pero hay una regla especial en el 437-2 del Estatuto Tributario, numeral 9, que dice algo así como: actuarán como agentes retenedores del impuesto sobre las ventas en la adquisición de bienes y servicios grabados. 1. Los responsables del impuesto sobre las ventas, y acá no dice si usted es del simple o no es del simple, cuando adquieran bienes corporales, muebles o servicios de personas que se encuentren registradas como contribuyentes en el impuesto unificado bajo el simple. Ahí usted tiene que hacer retenciones en la fuente. En ese caso, usted tendría que presentar sus declaraciones de retenciones en la fuente de forma mensual. Este es el calendario que tienen. ¿Y en qué formulario? Pues básicamente en el formulario 350, perdón. En el común y corriente usted lo presenta. Ahí no tiene ciencia, no tiene nada, solo recordarle que si hace unas retenciones tiene que pagarlas mensualmente.
Declaración de activos en el exterior. Esta es una novedad de la reforma tributaria aprobada en la ley 2277 del año 2022 y dice lo siguiente, el artículo 35 de esa ley, que modifica el artículo 292 del artículo raya 3 del Estatuto Tributario, dice que son sujetos pasivos del impuesto al patrimonio, las personas naturales y las asociaciones ilíquidas contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios o de regímenes sustitutivos del impuesto sobre la renta. A partir del año 2023, este mismo año, no tiene que esperar otro, este mismo año, si usted tiene activos en el exterior, tiene que presentar la declaración de activos en el exterior con las reglas generales del impuesto al patrimonio en el formulario 160 y la tiene que presentar en el mismo momento en el que está presentando la declaración del régimen simple. Acá hay un error en el calendario tributario publicado por la DIAN porque dice que esta declaración se presenta en las mismas fechas de renta y acá debería ser y en las mismas fechas de régimen simple de tributación. Seguramente lo van a modificar en cualquier momento, pero mi recomendación es que la presenten. ¿Y cómo lo presentan? En el formulario 160. Así de sencillo. La otra cosa que tienen que hacer es la declaración anual, no anual, me quedo acá mal, perdónme, consolidada del IVA anual. ¿Cómo la presentan? En el formulario 300. Básicamente presentan bajo la misma estructura que ya conocen, pero hay una diferencia. El formulario 300 tiene una nueva casilla que tal vez ustedes ya han visto. Ese formulario 300 automáticamente trae los pagos que ustedes han hecho de IVA en los bimestres y se los descuenta del impuesto a pagar que le resulte en el formulario 300. Si ven por qué es que se demora un día que ingresen los pagos en el régimen simple de tributación cuando usted lo hace los anticipos. Porque por detrás se mueve un mare magnum de información que afecta a todos los formularios. De manera que esto es muy importante que usted lo tenga en cuenta. Es muy importante que tenga en cuenta, mire, usted ya no tiene que presentar declaraciones de IVA bimestrales o cuatrimestrales. Usted presenta una declaración anual. Supe de un caso, y esto no quiero cuestionar a ningún contador, claramente yo sé que son las personas más estudiosas, más comprometidas, pero en este caso hay un desconocimiento de buena fe del contador y presentó una declaración cuatrimestral al final del año en el régimen simple. Claramente esa declaración cuatrimestral que tenía que presentarse por allá en septiembre le liquidó una sanción por extemporaneidad de 4 millones de pesos. El contador le dijo al cliente, le dijo, oiga, mire, un problema en el sistema de la DIAN le generó una sanción de 4 millones. No nos metamos en problemas y pague esa sanción. ¿Cómo así? No había ningún error, el error era de él que presentó el formulario que no era. Entonces, acá las recomendaciones, tengan cuidado, siempre coloquen en el formulario 300 periodicidad anual, en la parte inicial, y lo presentan una vez al año en el calendario que establece la DIAN. ¿Cuándo se presentó la declaración anual consolidada del año 2022? En el mes de febrero. Si usted no la ha presentado, tiene que presentarla y preséntela rápido antes de cualquier cosa. Hasta acá eran la exposición que tenía. Me quedan 20 minutos, hay 68. Sí, me quedan 20 minutos, hay 68 preguntas, de manera que vamos, 69. Si quiere más, haga más, vamos a tratar de... Vamos a tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas que podamos para ayudarles. Entonces, pues vamos a ver cómo están. Bueno, voy a responder el saludo de Gladys y buenas tardes para todos otra vez. Vamos con las preguntas. Entonces, Elsa Cuevas nos dice, oiga, mire, tengo 3 clientes que es la primera vez que pertenecen al régimen simple y no sé sobre qué bases deben hacer los anticipos. Muchas gracias. Elsa, los anticipos se hacen por el valor del ingreso bruto ordinario y extraordinario menos ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional o de ganancia ocasional del bimestre. Miriam González nos dice, un médico que recibe rentas de trabajo se inscribió en el régimen simple y la DIAN recibió la inscripción. Por no tener vocación de empresa, él no podía pertenecer a la RLCT.
¿qué debe hacer para retirarlo? Esta pregunta tiene veneno, y tiene veneno porque estoy seguro que se inscribió teniendo una renta de trabajo y la DIAN no hace ningún control en el momento de la inscripción. ¿Qué quiere decir con esta persona? Que incumplió una condición no subsanable y tiene que salirse del régimen simple. Muy probablemente no va a ser tan grave porque si es un médico seguramente no presenta IVA, entonces no tiene declaraciones previas. Hagan el cálculo de qué pasa en eso, de cuál es la consecuencia, pero tiene que salirse. Tiene que retirarlo por el periodo grabable. Y si fue en el 2022, sálgase ya por el 2023. Espere que no pase nada en el 2022 porque ya va a ser muy complicado arreglar el 2022. Milena Vitali, Viloria Vitali, nos dice, ¿en el régimen simple está obligado a presentar información exógena? Sí está obligado a presentar información exógena de acuerdo con las condiciones que tenga la resolución de información exógena. Me explico. Recuerde que si yo estoy en el régimen simple, ya no estoy sometido a las reglas del régimen ordinario en el impuesto sobre la renta. Si la resolución de información exógena dice, los contribuyentes del impuesto sobre la renta deben presentar esta información, pues el contribuyente del simple no debe presentarla porque ya no es contribuyente del impuesto sobre la renta. Pero si dice, las personas naturales deben presentar cierta información cuando cumplan ciertos requisitos, pues el del simple, si cumple esos requisitos, debe presentar esa información. De manera que, Milena, la respuesta es, no hay una regla que diga que no deben presentarla, pero bajo las reglas de la resolución que ustedes conocen. Es decir, por el hecho de estar en el régimen simple de tributación, salvo que sea una obligación para un contribuyente de renta, no se me genera no estoy exonerado de esa obligación. Sandra Castañeda pregunta sobre lo mismo, ya la respondimos. Bueno, Jenny Lara dice, buenas noches, estoy presentando una declaración del régimen simple, ajustando en el periodo 5 la ciudad, pero el sistema no me está permitiendo guardar el borrador. Sale el siguiente, la sumatoria de las siguientes casillas, 173, 175, 177, 179 y 184, es diferente a la casilla 219-5. Lo reviso y estas casillas están correctas. No sé qué puedo hacer, llevo desde el martes tratando de presentarlo y no he podido. Bueno, pues ahí sí tendrías que poner un PQRS en la DIAN, decir que tienes un problema y que está todo perfecto, pero miren, yo dudo realmente. Y Jenny, yo te invito a que revises nuevamente las cifras y las verifiques contra no solamente la información del municipio, sino contra cada uno de los puntos de la declaración. Porque a veces no nos percatamos del error. Si el formulario tenía un error que se le anunció a la DIAN ayer y ya lo estaba arreglando hoy, y es que yo presenté un anticipo, por ejemplo, con 0 de ingreso, pero con un ingreso no constitutivo de renta, porque, por ejemplo, pagué seguridad social, que es un ingreso no constitutivo de renta. El anticipo lo pude presentar, pero cuando vengo a presentar el 260 me dice, oiga, hay un error y el ingreso no constitutivo de renta no puede ser mayor del ingreso bruto. Se habló con la DIAN y se les explicó que sí se podía, pues porque, por ejemplo, piensen en que yo vendo árboles de Navidad, solo vendo en diciembre y en noviembre, pero durante todo el periodo estoy contratando gente para fabricar los árboles y estoy pagando ingresos estoy teniendo pagos de ingresos no constitutivos de renta. Eso sí era un error, ya hoy la DIAN lo está solucionando, por si acaso. Pero Jenny, te invito a que revises muy bien o muy rápidamente pongas un PQRS en el sistema de la DIAN para que te puedan al menos dejar el rastro por si presentas tarde. Se inscribe un médico en el régimen simple, nos pregunta Fabiola Gutiérrez, para este año, pero él devenga por honorarios mensuales 30 millones y tiene 1.500.000 por clases que dicta en la universidad con contrato laboral. ¿Debe retirarlo del simple? Sí. Yo estoy convencido, hay unas teorías diferentes, pero que la DIAN no comparte. De hecho, acaba de sacar un concepto, yo tampoco las comparto y estoy de acuerdo con el concepto de la DIAN, que si yo tengo un ingreso, así sea, por $1 laboral, no puedo estar en el régimen simple de tributación. Ahora, por eso es que en las noticias están diciendo que le están dando duro a los médicos, pero no es verdad que le están dando duro a los médicos. Lo que pasa es que hay unas reglas y las reglas hay que cumplirlas. Por el contrario, les bajaron las tarifas en el régimen simple de una manera increíble. Edwin Leonardo Sandoval nos dice, oiga, mire, una persona natural presentó los 6 anticipos del RCT 2022. Los presentó de acuerdo a lo facturado electrónicamente a su único cliente.
Este cliente no pagó la totalidad de lo facturado, así que se produjo un saldo por cobrar. ¿Qué pasa con el mayor valor pagado por este contribuyente? Pues reconoció ingresos de acuerdo con lo facturado y no bajo el amparo lo establecido en el Estatuto 27. Entonces, lo que dice el decreto reglamentario es que el ingreso se considera de acuerdo con el 27 del Estatuto Tributario, el 28, y acá lo que tiene que decir, es, o lo que dicen esos artículos, básicamente usted lo hace por devengo o por caja. Dependiendo de lo que su cliente, las reglas que tenga su cliente, pues modifique los formularios, porque si, por ejemplo, lo puso porque lo facturó pero no le pagaron, y él opera porque no está obligado a llevar contabilidad por caja, pues ajustelos para disminuirlo. Lo que le va a pasar es que seguramente le va a generar un saldo a favor en el régimen simple por esos mayores valores que pagó como anticipo. Luz Liber Cruz nos pregunta, ¿una empresa que en el año 2022 queda un causal de disolución por patrimonio negativo puede continuar en el RST? Yo creo que sí, yo creo que sí. Porque en el caso de una persona jurídica no hay una causal que diga que debe desarrollar la empresa. Cuando yo entro en causal de disolución, yo no puedo desarrollar mi objeto. Pero en este caso no hay no hay una norma que lo prohíba. Realmente no la veo yo en el régimen simple. Natalie Arias nos dice, ¿en qué momento puedo aplicar las retenciones en la fuente o a tu renta que pagué antes de ingresar al régimen simple? Natalie, en el primer formulario de anticipo que presentes luego de entrar al régimen simple, no después. Sandra nos dice, los del régimen simple pueden facturar POS para ventas inferiores a 5 VTs y tener facturación electrónica en caso de superar las 212.000. Sí, puede tener las mismas reglas, o sea, las reglas normales que estuvieran en el ordinario, puede seguir utilizando POS y demás. Ah, bueno, ya tiene que aplicar las reglas de las 5 VTs, que es una maravilla enorme, a mí me encanta esa regla. La dejamos escrita el año pasado porque nos va a ayudar a evitar la evasión, pero también les va a ayudar a ustedes con su trabajo. Carolina Díaz nos dice, oiga, ¿puedo pertenecer al RST como representante legal de una empresa si tengo en mi RUT registrado una empresa como persona natural? No entiendo muy bien la pregunta, Carolina, pero quiero saber para dónde vas. Como persona natural, si eres representante legal de la empresa, puedes pertenecer al régimen simple salvo que tu vinculación con la empresa sea laboral, porque en ese caso no puedes hacer parte del régimen simple. Susana Aristizábal nos dice, el lunes se presentó una declaración del simple en la que después de cruzar con los anticipos se dio un saldo a pagar para el ITE y ganancias ocasionales, pero saldo a favor en el simple. Por problemas varios no se pudo pagar el saldo a pagar ese día, pero se pagó hoy. La pregunta es, en virtud del parágrafo segundo del 919 y la remisión al 580, ¿la declaración se podría eventualmente como no presentada o habría un plazo de un mes para realizar el pago, tal como parece indicar el 914? No, la declaración se entiende como no presentada. Ese es mi concepto y eso lo reforzó la ley 2277 de la última reforma tributaria aprobada. Lina Salceda, las fechas de salida no es el 31 de enero de cada año. No entiendo cómo uno se sale de ese régimen en un mes diferente. Buena pregunta. Lina, la única forma que te puedes... A ver, lo primero. No es el 31 de enero la fecha de salida, es antes del último día hábil del mes de enero. Eso es diferente al 31 de enero. Hasta esa fecha tú te puedes salir porque se te dio la gana, ¿verdad? Después de ese día, febrero, marzo, abril, mayo, solo te puedes salir si pones una carta donde dices que incumpliste una condición no subsanable, no porque se te dio la gana. Edwin Leonardo Sandoval nos dice, una persona natural de profesión médico compró unos equipos para realizar imágenes diagnósticas, no tiene empleados ni oficinas, trabaja desde casa y sus ingresos los obtiene por trabajo realizado con ayuda de estos equipos. Tiene firmado un contrato de prestación de servicios con su pagador. ¿Esta persona cumple con el criterio de crear empresa? ¡Claro! Compró unos equipos médicos. Tiene unos activos con los que genera su ingreso.
Diana Marcela Quevedo nos dice, los socios de una empresa del RST Grupo 2 son empleados de la misma empresa, pero son socios empleados de otra empresa del régimen ordinario que no tiene vínculos con la del RST. Aparte de tener en cuenta con los ingresos en proporción con sus aportes, ¿debo tener en cuenta algo más? ¿O en qué me puede interferir? No, esto que tú mencionas de que no tiene esa empresa de la que son empleados ninguna relación con el régimen simple, es justamente una claridad que dio la DEN en un concepto de hace un par de años, en donde decía que esa restricción debía entenderse que era cuando el socio tenía un vínculo con un tercero que era contratante de la del régimen simple. De manera que no, de grueso no le puedo incluir, no le veo ningún problema. Marta Lucía Díaz dice, oiga, ¿se puede seguir en el DRST si a la fecha no se ha generado ingresos? Sí, no tienes que hacerlo. De hecho, es un mecanismo para evitar, por ejemplo, la renta por comparación patrimonial. En algunos casos tal vez no es conveniente porque si estás en etapa operativa estás generando pérdidas y esas pérdidas te pueden servir para otros años en el régimen ordinario, no en el régimen simple, es un tema de conveniencia. A ver. Y Adriana Sánchez nos dice, ¿me pueden ayudar aclarando si el régimen simple con la entrada de la nueva reforma tributaria está obligado a la emisión de los documentos soporte no obligados a facturar y a la emisión de nómina electrónica? Y de ser así, ¿me puede indicar el nombre o número de la ley de normatividad? Y no, la ley 2277 no dijo nada al respecto. Quienes son obligados a expedir documentos soporte de nómina electrónica y documentos soporte de transacciones con obligados de acuerdo con las resoluciones expedidas por la DIAN son los contribuyentes del impuesto sobre la renta. Y el contribuyente del simple no lo es. Yo les aseguro que en un futuro, seguramente no muy lejano, los contribuyentes del simple van a empezar, pero por ahora no. Si me retiro del RST, ¿qué sucede con las retenciones en la fuente que no se practicaron? Pues no se practicaron. Ya. Y no hay ningún problema porque, Nicolás, finalmente, en el momento en el que usted tenía que practicar la retención y no la practicó porque estaba en el simple. Milena Villalba nos dice, el plazo de la presentación de las declaraciones nacionales son al mes siguiente de la actualización del RUT. Pero en las declaraciones del ICA, ¿cuál es el plazo y cómo se maneja el mismo? Al mes siguiente. Salvo que haya una norma específica a nivel municipal que diga otra cosa, porque ahí sí, que la ley hubiera dicho eso, pues no sé. Pero no conozco ninguna, de manera que debería ser en el mes siguiente. Sandra Liliana, ¿qué pasa cuando pertenezco al régimen simple y soy pensionado? Bueno, pues lo primero que tengo que es felicitarte porque estás pensionado muy joven porque sigues desarrollando empresa. Buenísimo. Pero ser pensionado no es un impedimento para estar en el simple. Si yo estoy pensionado pero sigo desarrollando empresa y cumplo los requisitos que les mencioné al principio de esta charla, puedo seguir en el régimen simple de tributación. A ver, vamos a seguir. Ya acá hay preguntas que he resuelto. Ana Hernández dice, una persona que se inscribió en el 2023 en el RST, ¿cuándo debe presentar la declaración de activos en el exterior? Formulario F-160. Esto va a generar seguramente mucha controversia, pero recuerden que la declaración de activos en el exterior se hace con los activos que tenga 1 de enero del respectivo año. Yo creo que este mismo año deberían presentarla. Puede haber otra lectura del tema. Liliana López, si vendo mi carro de uso personal, ¿también debo hacer la factura electrónica? Si vendes tu carro, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo que pasa es que no vas a cobrar IVA, porque no es una operación grabada con IVA. A ver. Listo. Gladys nos dice, ¿qué pasa si una persona no pagó completo los aportes a seguridad social porque no se incluyeron unas comisiones que eran bases para pago de seguridad social? ¿Qué pasa ahí, Gladys? Estás incumpliendo una condición subsanable. Ok, págalo rápido. Págalo rápido y ya sales de eso. A ver, acá están repitiéndose preguntas. Vivian Álvarez. Vivian, si eres la misma Vivian que es muy activa en redes sociales compartiendo información para todo el mundo muy relevante, muchas gracias. Dice, no sabemos nada del 2593 para el pago del primer trimestre, yo tampoco. Lo que te puedo decir es que me contaron que, lo que pasa es que ese 2593 iba a depender del decreto reglamentario.
y no hay decreto reglamentario. No ha salido, o sea, está crudo, muy crudo. Yo entiendo que tiene unas altas complejidades, pero más allá de eso, probablemente por eso no ha salido, pero va a llegar, llegan los vencimientos en mayo, entonces tienen que sacar un 2593, seguramente lo van a sacar, y pues ya veremos. Seguimos. Vamos a ver, estoy preguntando. Listo. Nelson Leonardo Sandoval nos dice, oiga, con respecto al ICA, en el RCT se integra ese impuesto, pero con respecto a la inscripción en el municipio, ¿esta la debe cumplir según lo disponga el estatuto de cada municipio en caso de estar inscrito? Sí. Lastimosamente, hay municipios que en su estatuto tributario dicen, los del simple vienen y se me inscriben también. Qué mensos, porque le están poniendo una carga al contribuyente y la DIAN les da la información. Entonces no es necesaria, pero si el contribuyente la hace, ¿qué hacemos? Tiene que ponerla. Clara Esther dice, si la empresa tiene ingresos en varios municipios, ¿se debe presentar el ICA en cada uno de ellos? No. Si usted está en el régimen simple, usted ya no tiene que pagar el ICA en el municipio, sino lo hace a través del formulario y los formularios que les mostré hace un rato. Rosa González nos dice, ¿en qué casos es que no se presentan los anticipos bimestrales, sino únicamente la declaración anual? Todos los anticipos tienen que presentarse. No hay un solo caso en donde diga, en este caso solo presenta el 260. No. A ver. Gloria nos dice, las pensiones que se descuentan son las que les corresponde a la empresa mandar los aportes a los empleados. Correcto. Cuando yo tengo un empleado, voy y pago el 16% de pensión. 12% sale del bolsillo de la empresa, 4% se lo descuento por derecha al empleado. Solo me descuento el 12%. Lina Salcedo dice, los descuentos por pago de aportes a pensión, ¿a qué hace referencia? ¿A lo que se causa o pague en dicho periodo? Sí, solo del mismo periodo gravable. A ver. Liliana López dice, oye, ¿uno puede colocar ingresos en varios grupos? ¿O solo fue por el ejercicio? Sí, yo puedo tener una tienda, ser abogado y además tener un restaurante. Fabiola Gutiérrez nos dice una pregunta chévere. ¿Dónde está avisos y tableros en el formulario? Recuerden que en el simple se integra ICA, aviso y tablero sobre tasa bomberil. Pero estos tres se consolidan en lo que se llama el impuesto de industria y comercio consolidado. No es que sea el ICA por una parte, aviso y tablero, no. En la tarifa que el municipio cobra ya está incluido eso. Vamos a ver, por acá ya tenemos. Vamos a ver, pero el carrillo, ya eso lo tenemos. Listo. José Rogelio Carrillo nos dice, una persona se registró el 28 de febrero del 2023 y le realizaron retención en la fuente, cuenta de cobro en enero de 2023. ¿En cuál renglón llevó esa retención? No me acuerdo en cuál es el número exacto, pues fue el que se lo mostré, pero básicamente lo que tienen es que llevaron el primer anticipo que presente. A ver, vamos a ver. José Rogelio nos hace otra pregunta que me parece muy chévere. Dice, en Mocoa, Putumayo, una persona natural es un médico, no paga ICA. ¿Estos renglones en el 2593 los llevan ceros? Muy importante. La DIAN estableció que cada uno de esos, verificó cada una de las actividades económicas y determinó que cuando una actividad no está grabada con ICA, piensen en una actividad primaria, no deja cobrar ICA y el sistema le pone cero. Pero además de eso, si por ejemplo el municipio nos informa que la actividad de los médicos, estoy poniendo tal vez un ejemplo absurdo, ya me entenderán por qué, no está grabada con ICA, pues básicamente el sistema les pone cero. Si es de los municipios que no han informado la tarifa, ustedes, de acuerdo con las reglas municipales, pueden poner también el cero. A ver, bueno, nos queda un minutico. Uy, esta pregunta me encanta. Sandra Milena Navas Madiedo nos dice, oiga, si presento la declaración anual del régimen simple, ¿debo analizar y elaborar la conciliación patrimonial? No. La conciliación fiscal y patrimonial está para los contribuyentes del impuesto sobre la renta, no para los del régimen simple.
Alexander Moreno nos dice, oiga, si presento el anticipo en ceros, ¿dónde coloco el valor de los intereses? ¿Cuánto pueden ser los intereses? Pongamos un ejemplo, 30%. ¿Cuánto es el 30% de cero? Pues cero, no paga intereses. Así lo presenté tarde. A ver. Luz Parra nos dice, una persona jurídica se acogió en este año al simple, no tiene ingresos, debe presentar anticipos, sí, en ceros. Vamos a ver. Sandra Bastida nos dice, oiga, mire, realicé el anticipo de diciembre y cuando coloco los ingresos en el grupo número 2, me toma la tarifa del 3.9, aun cuando los ingresos son inferiores para tomar ese porcentaje, cuando en realidad mi tarifa es del 2.2. Cuando realizo el formulario 260, observo que todos los ingresos me toman la tarifa del 2.2. ¿Qué debo hacer? Sandra, no es un error. Si tú vas al artículo 908, la primera parte del artículo dice las tarifas anuales. El parágrafo cuarto establece las tarifas bimestrales, que en esencia son los mismos porcentajes, pero cambian los rangos. En la anual va de 0 a 6.000 y de ahí para arriba, en la bimestral va de 1.000, de 0 a 1.000. ¿Qué pasa? Pudiste haber tenido ingresos superiores en el bimestre que te llevaron a otro rango de ingresos, pero como decía un colega en la DIAN, se barajan las cartas nuevamente en la declaración y te cobran todo al 2.2. No es un error. Lo que te va a generar es un saldo a favor que puedes utilizar en los siguientes recibos del anticipo bimestral porque pagaste mayores valores de anticipos. Pues creo que la mayoría de preguntas ya quedan resueltas. Carmenza, ya creo que se nos acaba el tiempo. Yo estoy muy agradecido realmente y espero que de verdad esta charla haya sido de mucho valor para ustedes. Muchas gracias. Bien, doctor, no, gracias por aceptarnos nuevamente la invitación. Yo les recuerdo que vamos a tener la charla, la capacitación de personas naturales, es un taller con el doctor Lamprea, entonces para que estén muy pendientes de esa fecha. Y gracias, doctor, nos vemos entonces en esa oportunidad. Muchas gracias. A todos, gracias por la compañía, las personas que se inscribieron, que nos acompañan en la sala Zoom y las personas que nos acompañan a través de las redes sociales Facebook y YouTube. Recuerden que es grabado, lo encontrarán en nuestra página en la sección grabaciones, seminarios gratuitos dentro de los siguientes 5 a 8 días hábiles y pues obviamente también la grabación en nuestras redes sociales. Recuerden que nos encuentran como @aconterweb. El material será adjunto a la grabación de la página. Muchas gracias, que tengan un feliz descanso. Las personas que están inscritas en el taller de Exógena, Dios permite, nos vemos mañana. Que tengan una feliz noche, bendiciones.